Ellas están viendo algunos alumnos. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Bueno, la vez pasada terminamos lo que es la parte de la córnea. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Es el endotelio, ¿no? Un epitelio pavimentoso de células planas de un solo nivel, hexagonales. Ya sabemos cuál es la función. Y para recordar la función de la córnea es dar transparencia por las propiedades físicas que les he explicado, ¿no? La constitución química es muy importante. Aguas proteínas, principalmente los mucopolisacáridos, ya saben. Ya saben también cómo se nutre la córnea. Ahora vamos a continuar con el humor acuoso. El humor acuoso es digamos, la sustancia o líquido que básicamente está constituido en su mayor porcentaje de agua, que va a lubrificar, o sea, va a estar dentro de la cámara anterior, que es detrás de la córnea y delante del iris. La pupila está lleno de humor acuoso y va a también llenar la cámara posterior, que es detrás del iris y en la parte anterior del cristalino. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Acá, como dice en la diapositiva, ocupa la cámara posterior, ¿no? La pupila y luego se va a la cámara anterior. Este humor acuoso está en constante circulación. ¿Qué quiere decir que esto? Que esto se produce a nivel del cuerpo ciliar, en los procesos ciliares, en las células no pigmentadas de los procesos ciliares. Se produce por una secreción, por secreción de transporte, perdón, eh, en las células no pigmentadas del epitelio ciliar se produce a razón de 2.2 a 2.5 mililitros por minuto, más o menos, ¿no? Entonces, se produce ese nivel de los procesos ciliares que está en la cámara posterior, a un costado, casi el ángulo. De ahí lubrifica toda la parte anterior del cristalino y se va a través de la pupila, ya sea en miriasis o en miosis, atraviesa la pupila, lubrifica todo y se va a secretar o excretar a nivel del ángulo iridocorneal. Esto es muy importante porque a nivel de este ángulo, dependiendo de si el ángulo es abierto o cerrado, nosotros podemos diagnosticar el tipo de glaucoma, de ángulo abierto o de ángulo cerrado. La secreción de este líquido se produce por transporte activo de iones de cloro, sodio, ¿no? Que es, como ya les he dicho, en la cámara posterior. También hay una secreción por ultrafiltración, que es un gradiente de presión hidrostática, osmótica. Entonces, así más o menos se produce el humor acuoso en base a 2 a 2.5 mililitros por minuto. A ver, aquí está, ¿ve? Fíjense, más o menos. Este es el ligamento sustentorio del cristalino que se va a adherir al cuerpo ciliar. Estos son los procesos ciliares, ¿no? Y en las células no pigmentarias ahí se produce el humor acuoso. Entonces va a bañar toda esta zona que es detrás del iris y delante del cristalino, que es la cámara posterior. Toda esta zona, aquí está la pupila, y se va a la cámara anterior entre la parte posterior de la córnea y la parte anterior del cristalino. Y este ángulo iridocorneal es importante, que aquí hay unas estructuras que filtran y dejan pasar el humor acuoso.
Cuando no pasa el humor acuoso adecuadamente, lógicamente la presión del ojito va a subir, ¿no? Si nosotros secretamos una sustancia en un porcentaje constante aquí y la excreción, o sea, el drenaje, tiene que ser en el mismo volumen y en el mismo porcentaje para que la presión se mantenga adecuada. Entonces, cuando la secreción perdón, el drenaje o la excreción está limitada, lógicamente, va a haber más humor acuoso en la cámara anterior y posterior, por ende, va a subir la presión del ojo. A través de este ángulo irido corneal está una malla que es con microfenestraciones que se llama la malla trabecular. A nivel de la malla trabecular filtra este líquido que se va a ir a un canal que está más próximo al canal de Slem y luego el líquido este va a drenar en el sistema venoso de retorno. Entonces, es una, es una actividad constante, no así el humor vítreo que es estático. Bueno, entonces, tenemos la composición química del humor acuoso. Se me está escuchando, chicos, ¿no? Bien, Sí, doctor. 99% es agua, ¿no? Tenemos sustancias orgánicas, hay algunas proteínas, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, lactatos y el ácido hialurónico en menos porcentaje. Mira, 1% todo, aparte de las sustancias inorgánicas, ¿no? Sodio, cloro, potasio y calcio. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando operamos una cirugía intraocular, tenemos, porque si nosotros abrimos, digamos, la cámara anterior mediante una paracentesis o un pequeño corte, se sale el humor acuoso, pero tenemos que compensar porque no se pueden pegar las estructuras que hay dentro. O sea, la córnea no se puede pegar con el iris, ni el iris con el cristalino. Entonces nosotros con una sustancia de Riger lactato, una BSS llamamos, es un suero especial que es fabricado más próximo, digamos, a la composición química del humor acuoso. Entonces trabajamos con esa sustancia, ¿no? Fíjense qué importante es el humor acuoso. Tiene que mantener esto, digamos, la transparencia de la cámara anterior, de la cámara posterior. Eh, Existen algunas enfermedades en las cuales el humor acuoso puede perder un poquito este líquido, ¿no? El agua mismo puede perder un poco su transparencia. Claro, no se pierde totalmente, pero puede perder se puede perder totalmente cuando hay una hemorragia a ese nivel. Puede ser en el iris, puede ser en el cuerpo ciliar, que son estructuras vascularizadas. La córnea no es vascularizada, el cristalino tampoco. Entonces, si hay una hemorragia a este nivel, nos va a llenar de células sanguíneas, todo el humor acuoso, por ende va a perder su transparencia. En estos casos, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando hay sangre dentro de la cámara anterior? Se llama ifema. También puede haber procesos inflamatorios infecciosos que bajen la calidad de transparencia de este humor acuoso, ¿no? Como por ejemplo en una uveitis anterior o una iridociclitis, ¿no? Que va a desprender células inflamatorias. También puede haber bastantes fibrosis a nivel y proteínas a nivel del humor acuoso, más proteínas de lo normal. Entonces nosotros vamos a ver en la lámpara de hendidura, que es un aparato que nosotros podemos ver con cortes de luz perfectamente agrandado, potencializado a la magnitud que uno quiera, ¿no? Estas células flotando en el humor acuoso y se vuelve un poco menos transparente. A esto le llamamos, cuando hay células inflamatorias, por ejemplo, Tyndall positivo. Esto es bastante común en las uveitis anteriores.
Y cuando hay muchas proteínas, le llamamos flare positivo. ¿Listo? Entonces, la forma como nosotros los oftalmólogos examinamos el humor acuoso en diferentes patologías. A veces vemos también, bueno, ya les dije las hemorragias, ¿no? Que eso es típico. Eso se llama IFEMA. Y cuando hay proceso inflamatorio o infeccioso, puede haber material también purulento dentro de la cámara. Se llama hipopión. Hipopión. Como la persona siempre está generalmente o sentado de pie, la sangre o las células estas van a bajar y van a hacer un nivel. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se ve exactamente, se puede ver a simple vista. Bueno, esto en la parte, digamos, que puede causar disminución de la agudeza visual por causa del humor acuoso, ¿no? Hemos visto hemorragias, enfermedades inflamatorias o puede infecciosas. Entonces, el humor acuoso, resumiendo, tiene 5 funciones principales. 1, la función óptica. Hemos visto que debe mantener la transparencia. Es un medio transparente del sistema óptico, principalmente en el eje visual, o sea, ¿dónde? En la pupila. Es el eje visual. ¿Listo? O sea, debe ser ese 99% de agua y se debe mantener así. Esa es la función óptica, que pertenece al sistema de medios transparentes del ojo. La función estática, ¿qué significa? Que le da sustentación tensional a la cámara anterior y a la cámara posterior. O sea, es un sustento para que no mantenga, digamos, esa diferencia que siempre, o sea, em, ese diámetro, esa distancia entre el cristalino y la córnea. La función dinámica, que es la tercera función, como ya es lógico pensar, esto evita las adherencias entre las estructuras, entre las superficies en las cuales son bañados por el humor acuoso, ¿no? Permite que la pupila se abra, se cierre libremente en estado normal. ¿Qué significa esto? Que haga de función, la pupila hace función, es el diafragma del ojo, ¿no? Cuando se abre se produce midriasis y cuando se cierra se produce miosis, de acuerdo a la necesidad de luz que tenga que pasar a través de la pupila para ver mejor. Normalmente en estados de oscuridad o de noche, nuestra pupila es más abierta. No puede estar en unos 4 o 5 milímetros de diámetro. Y en estados de luminosidad intensa de día, por ejemplo, como hoy, se puede cerrar hasta 2 milímetros de diámetro. Entonces, funciona de acuerdo a la necesidad de luz que va a pasar dentro del ojo y de acuerdo también al reflejo de acomodación, porque cuando miramos a distancia, la pupila se abre un poquito más, es más midriática. Y cuando miramos de cerca, a nuestra lectura, a nuestro celular bien cerca, la pupila tiende a producir miosis, a cerrarse. ¿Okay? Entonces, la pupila funciona con dos reflejos importantes. Reflejo de la luz y el reflejo de acomodación. Ya vamos a ver más adelante por cómo funciona esto adecuadamente, ¿no? Entonces, el hecho de que haya esté lubrificando constantemente el humor acuoso a ese nivel evita las adherencias entre todas las estructuras y hace que la pupila funcione libremente en estado normal. ¿Listo? 4. La función trófica. Este humor acuoso es nutritivo, o sea, nutre, ya hemos visto, ¿no? Ya les he explicado que a través del humor acuoso pasa, y a través del endotelio de la córnea, pasa nutrientes a través de una bomba de sodio y potasio y por
presión hidrostática, o sea, por una diferencia coloidosmótica también pasa a través del agua. Sabemos que la córnea debe estar en una deshidratación relativa. O sea, no se puede hidratar más de lo necesario ni deshidratar más de lo necesario. Para eso sirve esta bomba, que deja pasar los nutrientes y el oxígeno, eh, el agua, a través a la córnea. Entonces, la función trófica es un vehículo nutritivo, así como también para el metabolismo del cristalino. ¿Listo? Como estas dos estructuras, el cristalino y la córnea, no son vascularizadas, de esta forma se nutre a través del humor acuoso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la función protectora. También digamos, este líquido que está en estas dos cámaras va a proteger o va a disminuir el paso de la radiación, principalmente la radiación solar, las radiaciones alfa, beta, la radiación ultravioleta del sol, digamos, de alguna u otra forma retiene, así como el cristalino también, que es un protector de la principal del ojito para las radiaciones actínicas, o sea, las radiaciones de solares. También sirve como una capa protectora el humor acuoso. Entonces tenemos 5 funciones importantes. Muy bien, chicos. Eso es todo en cuanto al humor acuoso. ¿Ven? Estamos viendo de adelante hacia atrás. Primero hemos visto el film precorneal, la córnea, el humor acuoso, que está en cámara anterior, pupila de cámara posterior, y más atrásito de esto encontramos al cristalino o la lente. Cuando se opacifica esta lente, ¿cómo se llama? Catarata, que es la enfermedad más común y la principal causa de ceguera en el mundo. Pero es la principal causa de ceguera reversible. ¿Ya? Eso quiero que entiendan bien. O sea, la mayor cantidad de seres humanos tenemos este problema, pero felizmente podemos revertir a través de una cirugía. Cuando el cristalino, que debe ser transparente, se opacifica, nos quita la calidad de visión que debemos de tener. Y la primera causa de ceguera irreversible es el glaucoma. El glaucoma sabemos que daña el nervio óptico. Y cuando se muere una neurona, no se regenera más. Entonces no existe tratamiento quirúrgico, o sea, para revertir el daño hecho por glaucoma, que vamos a ver más adelante. Entonces son las dos causas principales de ceguera en el mundo. Una por causa cristalino, que es la mayor parte. Después glaucoma, después viene la retinopatía diabética, que también es irreversible, pero felizmente esta causa de ceguera en la humanidad es reversible, ¿no? En el mundo se operan aproximadamente 1 millón de cataratas por día. O sea, ya se imaginan cuánta gente tiene catarata. El 70% de las personas por encima de 70 años padece catarata, de acuerdo a algunas estadísticas. O sea, es la patología más frecuente de esta de la lente o el cristalino. Macroscópicamente es una lente biconvexa, como ya la conoce, ¿no? Que debe ser transparente, ¿no? Incoloro, lógicamente. Susceptible a modificar su forma, eso es importantísimo para el reflejo de acomodación, para la visión cercana y la visión lejana, ¿no? Cuando se vuelve más planito, quiere decir que es menos biconvexo. O sea, se aplana un poco, vemos mejor para distancia. Y cuando se abomba un poquito, cuando digamos la distancia entre la cápsula anterior del cristalino y la cápsula posterior del cristalino aumenta, quiere decir que se abomba un poquito más, es para la visión cercana. Ya vamos a explicar por refracción que eso funciona fácilmente. Entonces,
se aplana para la visión lejana y se abomba un poquito para la visión cercana. Entonces, les explico, vamos a aprovechar para explicarles un poquito cómo es esto del reflejo de acomodación. Sabemos que el cristalino tiene su ligamento sustentorio, o sea, viene de la parte periférica del ecuador del cristalino, los ligamentos, hasta y se inserta en el cuerpo ciliar, más o menos a nivel de los procesos ciliares, como habíamos visto. Perdón, a ver, estoy yendo a otro lado, quiero volver. Mm, Aquí, habíamos visto aquí. Este es el cristalino. Entonces, cuando se aplana esto, o sea, esta distancia disminuye, es visión para distancia. Y cuando esta distancia aumenta, o sea, se abomba más biconvexo, es la visión de cerca, ¿no? Estos son reflejos, ¿no? Entonces, se está insertando, fíjense, en este músculo, que es el músculo del cuerpo ciliar. ¿Cómo funciona esto? Cuando el músculo del cuerpo ciliar se contrae, se contrae, parece que fuera, mm, digamos, lógico que cuando esto se contrae, jala estos ligamentos y lo vuelve más delgadito aquí, ¿no? O sea, disminuye esta distancia. Y cuando se relaja, relaja también el ligamento suspensorio y lo vuelve más abombadito, ¿no es cierto? Es lo que podríamos pensar normalmente, pero es lo contrario, chicos. A ver, les explico bien. Es todo lo contrario. Cuando el cuerpo ciliar se relaja, esto también se relaja. Entonces, la distancia del cristalino se aplana un poquito más. ¿Por qué? Porque el cuerpo ciliar, cuando se contrae, jala todas las estructuras que están aquí atrás del ojito hacia adelante. Entonces, va a relajar esto y va a ampliar esta distancia. Entonces, cuando se contrae el cuerpo ciliar, estamos mirando para cerca. Y cuando se relaja el cuerpo ciliar, todas las estructuras del cuerpo ciliar y la coroides que les continúa se van hacia atrás. O sea, y por ende, estos ligamentos van a estirar, van a jalar. Y si jalan estos ligamentos, esta distancia va a disminuir. Entonces, esa es la mirada para distancia. Entonces, ustedes métanse en la cabeza. Cuando miramos a distancia, el ojo descansa, porque los músculos del cuerpo ciliar están relajados, ¿no? Entonces, cuando queremos descansar la vista después de un trabajo constante con la computadora, los músculos tenemos que mirar a distancia, no el celular, no de cerca, no la lectura, que ahí estamos contrayendo los músculos del cuerpo ciliar y se cansa. Entonces, por eso es la fatiga y el cansancio visual cuando estamos leyendo de cerca principalmente. Pero si nosotros vemos de la ventana, digamos, a los cerros o qué sé yo, en la playa a distancia, por eso dice que en la playa la vida es más placentera porque generalmente vemos a distancia y el ojo está descansando. ¿Por qué? Porque este músculo está relajado. Y conforme vamos viendo más cerca, el músculo se contrae para abombar este cristalino para ver de cerca. Ese es el poder de acomodación, el reflejo de acomodación que tiene principalmente, es la función principal del cristalino.
Bueno, entonces se encuentra entre la cámara posterior, ¿no? Y por detrás el cuerpo vítreo, ¿no? En la periferia hemos visto que está el ligamento suspensorio, que es la zónula ciliar, algunos llaman zónula de Zinc, que fija la cápsula del cristalino, como ya les he mostrado, al cuerpo ciliar. ¿Listo? En la parte de los procesos ciliares. Esta estructura del cristalino es avascular y, como ya les dije también antes, se nutre a través del humor acuoso. ¿Por qué? Porque es avascular. Entonces tiene que haber una forma de aporte de agua y oxígeno. ¿Listo? Este es en la parte macroscópica del alete o el cristalino, ¿no? He aprovechado para explicarles también el proceso de acomodación. Muy bien. Continuamos con el cristalino. Vamos a ver la parte más histológica, o sea, la microscopía. Primeramente, esta estructura transparente está rodeada por una cápsula, que puede ser, que es anterior, va hasta la periferia, es como un platillo volador, ¿no? Va hasta los rebordes periféricos y de ahí se va para la parte posterior. Es la cápsula, que es importantísimo tener en cuenta esta cápsula, al menos los cirujanos que hacemos cirugía de catarata. Es una membrana delgada elástica, importante para la integridad del cristalino. Fíjense, es más gruesa en la parte anterior. La parte posterior es más delgada y más frágil. Esta membrana, esta cápsula, debe de ser semipermeable. Por ende, regula el transporte de sustancias entre el humor acuoso y el cristalino. Entonces, como es semipermeable a través de estas sustancias, generalmente por procesos coloidosmóticos, es que hay intercambio de oxígeno y agua. Dos, tenemos el epitelio. Es una capa de células poliédricas, que detrás de la cápsula viene el epitelio del cristalino. Son capas de células poliédricas bajas, que se van tornando más altitas en medida que se van acercando a la parte periférica o al ecuador. Estas capas de células poliédricas, conforme avanzan al ecuador, como ya se torna más alta, y luego se transforman en fibras, ¿no? Para continuar con los ligamentos sustentorios al cristalino. Esto solamente en la parte anterior. La cara posterior del cristalino no tiene epitelio. ¿Listo? Y por último, el estroma propiamente dicho, ¿no? El estroma de la lente compuesta por fibras son, digamos, células que están dispuestas en capas laminares. Más o menos les voy a dar un ejemplo de cómo se ve cuando nosotros hacemos un corte ultramicroscópico de una lente, de un cristalino. Se ve como cuando uno corta una cebolla. Al medio tiene un núcleo al medio pequeñito y capas concéntricas, ¿no? Estas células que son capas laminares, este tipo de células que se desarrollan a partir de las células epiteliales, o sea, de la parte anterior. Hemos visto que hay células epiteliales solo en la parte anterior, en la parte posterior no. ¿No? A partir de estas células se producen estas capas laminares que a ese nivel van a perder sus núcleos.
Por ende, si no tienen núcleos, no se reproducen y van a mantener la transparencia. Esa es la característica de las células del estromal cristalino, ¿no? Son capas circunflejas laminares que, que no van a ser anucleadas, por ende, no se reproducen. Muy bien. Ahí más o menos tenemos esta estructura de este tipo de células. Este nivel ya no hay nada de núcleos, más periféricamente, aquí estamos viendo el, el epitelio anterior con pequeños núcleos y ahí está la cápsula que está, digamos, ya estos son los ligamentos sustentorios a este nivel, que es prácticamente la periferia del cristalino, en una fotografía ultramicroscópica. Entonces, ¿cuál es la función de este cristalino? La función es de acomodación, principalmente. Lógicamente, es parte de los medios transparentes del ojo, ¿no? Yo le pondría aquí también la función de transparencia y por ende también tiene función de acomodación. Este cristalino nos permite ver de cerca y cuando se abomba, o sea, cuando se contraen los músculos del cuerpo ciliar, nos permite ver de cerca. Eso es muy importante. Hasta aquí está todo claro, chicos. Sí, doctor. Ustedes deben de tener idea de que a partir de una cierta edad, un ser humano tiene que usar lentes para cerca, ¿no es cierto? Ya no puede ver de cerca. Ustedes, muchachos, tienen entre, qué sé yo, entre 23 años a 30, me imagino. Todavía ustedes se acercan una letra pequeña o para pasar una pequeña agujita, se acerca al ojito de cerca y lo logran ver con una buena luz, sin ningún problema. Eso quiere decir que vuestro músculo del cuerpo ciliar son flexibles, están funcionando, ¿no? Se relajan y se contraen sin ningún problema. Conforme pasa el tiempo, estos musculitos sufren una suerte no de atrofia, sino de endurecimiento, como todos los músculos de nuestro organismo. Ya no somos tan flexibles. Antes, por ejemplo, ustedes mismos se dan cuenta, cuando tenían 18 años, 20 años, jugaban fútbol, un movimiento, el cuerpo, un quiebre de cintura y ¡fum! Se iba el otro, ¿no? Ahora ya no pueden hacer tanto eso, ya son un poquito más duritos, ¿no? Con 25 años, por ahí más o menos. Es diferente. Entonces, ese proceso, digamos, de envejecimiento también se manifiesta a nivel de los músculos del cuerpo ciliar, en que ya no se puede contraer como debe ser, ni se relaja como debe ser. Entonces, si no se contrae, ya no se puede abombar el cristalino. Así como el cristalino también ya no tiene mucha capacidad de modificarse, ¿no? La cápsula, todo eso por proceso del tiempo, se va endureciendo también poco. Entonces, nuestra visión se queda más o menos mantenida hacia distancia, eso no cambia, pero cuando queremos leer, cuando queremos ver de cerca, no podemos. Entonces, los primeros años, eso se llama presbicia, que nos da a partir de los 38, 40 o 45 años a más tardar. A todos, indefectiblemente, todas las personas con visión normal, vamos a tener necesidad de usar lentes positivos. ¿Qué significa positivos? Que son biconvexos, o sea, parecidos al cristalino. Entonces, con este tipo de lentillas, de lentes, con montura, vamos a ver perfectamente nuestra lectura o de cerca, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han notado en vuestros padres o en alguna otra persona que ya no puedo leer de cerca, pero cuando alejo un poco mi lectura veo mejor. O sea, a distancia es un poquito mejor, pero sabemos que la presbicia, o sea, este endurecimiento sigue avanzando con los años.
O sea, entre los 40 y 50 años, más o menos, corregimos con un tipo de dioptrías o con una lente, con una medida, que es la dioptría es la medida de las lentes, tanto positivas como negativas. En este caso se corrige con positivo, que es biconvexo, o sea, más arrombadito, como un platillo volador es la lente, ¿no? En el caso de corregir miopes es bicóncavo, porque eso lo vamos a ver después en refracción, ¿no? Al medio ya no es gruesito, sino al medio es más delgados para corregir con lentes bicóncavas. Pero en este caso de la presbicia, siempre hay que corregir con lentes biconvexas que para nosotros es positivas, ¿ya? Eso es. Entonces, las dos patologías principales del cristalino, uno es la catarata, que ya hemos visto. Vamos a tratar de mostrarles algunos videos, como no podemos entrar a cirugías directamente, pero podemos ver algunas cirugías y yo explicarles, pero eso más adelante vamos a hacer, ¿no? Y la presbicia es otra de las patologías. No se considera una patología, pero sí es una disfunción visual, porque a partir de los 40 años no podemos leer de cerca sin la ayuda de los lentes biconvexos. ¿Listo? Positivos. Entonces, esas dos alteraciones los puede traer el cristalino. Y su función prácticamente, como estamos viendo aquí, es de acomodación, chicos. Bien, creo que está claro. La composición química del cristalino, 63.5 agua, 36.5 proteínas, líquidos, ¿no? Lípidos, perdón. Entonces, como tenemos proteínas, aumenta la presión coloidosmótica que absorbe un porcentaje de agua dentro del cristalino, ¿cierto? Las proteínas jalan agua por la presión coloidosmótica, pero esto debe ser compensado para que bote también el agua cuando hay tensión en el ligamento suspensorio cristalino. O sea, cuando el ligamento jala, ah, se vuelve más planito. Hay tensión en la cápsula. Entonces, ahí es donde ayuda a liberar agua. Porque normalmente cuando el cristalino está bombadito, entonces por factores de presión osmótica, absorbe más agua y lo llena de agua, por eso lo hincha un poquito, para ver de cerca, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber alguna forma de liberar este agua, jalando los ligamentos suspensorios. Entonces hacemos esa, esa presión a nivel de la cápsula y nos va a liberar agua. Entonces, este cristalino, este tejido, se tiene que mantener en deshidratación también relativa. Ni muy hidratado, ni muy deshidratado. Tiene su sistema de transporte activo. Y hemos visto que eso sucede también en la córnea y en estos que son las dos estructuras avasculares. Muy bien, terminando la lente, o sea, terminando el cristalino, nos vamos para atrás del ojito, nos acordamos de esa foto que les mostré y entramos a la cámara vítrea. La cámara vítrea es la cámara donde existe el mayor volumen a nivel del globo ocular. Casi el 90% del volumen está constituida por el humor vítreo, llamada la cámara vítrea, ¿no? Esto nos va hasta atrás, que también debe ser transparente, debe ser, porque es un medio transparente para poder, digamos, visualizar adecuadamente. Tiene también sus patologías en las cuales puede perder esta transparencia, que vamos a ver en un momento qué tipo de patologías podría haber. Bueno,
Pero vamos a explicar más o menos de qué se trata esta cámara vítrea. Hemos visto que el humor acuoso, la cámara anterior y posterior, ojito, es, digamos, son dos cámaras dinámicas porque se produce y se excreta. Y está constantemente lavando, lubrificando, nutriendo el humor acuoso, ¿no? Y evitando adherencias, etcétera, etcétera, como hemos visto en sus funciones. Esta cámara vítrea, a diferencia de la cámara anterior y posterior, es estática, no es tan dinámica como la otra. Entonces, el humor vítreo es una sustancia que no es ni líquida ni sólida. Más o menos es una, digamos, tiene una consistencia gelatinosa. ¿Cómo macroscópicamente se ubica este humor vítreo? ¿No? La membrana hialoidea anterior, o sea, la parte anterior del humor vítreo, imagínense en el globo ocular, está más cerca al cristalino. Y la parte posterior está más cerca a la parte posterior del ojo, donde se encuentra, digamos, más la parte posterior también de la retina. Y las estructuras más importantes de la retina atrás son la mácula y el nervio óptico. Entonces, este humor vítreo está en íntima relación atrás con la mácula y el nervio óptico. Y adelante con la parte posterior del cristalino, o sea, con la cápsula posterior del cristalino. La membrana hialoidea anterior es una condensación de fibrillas entre la hora serrata y la lente. ¿A qué llamamos la hora serrata? La hora serrata está justo terminando el cuerpo ciliar, donde también termina la retina. Es una zona periférica que está cerquita en la parte anterior, lógicamente, a la cápsula anterior del cristalino. Ya les voy a mostrar en una fotografía. Es la hora serrata. Entonces, esta es la parte macroscópica anterior, membrana y aloidea anterior, que es esa condensación de fibrillas. Está en la parte posterior del cristalino, que viene en todo alrededor de la hora serrata, o sea, en la parte anterior del ojito. La hialoide posterior es una condensación de fibrillas también, ¿no? En el vítreo, pero con mayor adherencia a las estructuras que están en relación con la parte posterior del vítreo, que es el nervio óptico, que le llamamos la papila, la zona macular y la zona vascular. Entonces, esta mayor adherencia o una adherencia más fuerte a este nivel tiene, digamos, mucha importancia por algunas patologías que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, la hialoides posterior, esta condensación de fibrillas, se adhiere bastante a la mácula. Y hay algunas enfermedades que esta hialoides posterior se deshidrata un poco y produce un efecto de tracción a nivel de la mácula. O sea, como está bien adherido, tracciona y puede romper la mácula, puede causar un agujero a ese nivel, ¿no? Entonces, la hialoides posterior está más adherida a las cuatro venas vorticosas que están en los cuatro cuadrantes, a al nervio óptico, que es la región peripapilar, alrededor del nervio óptico, porque por la papila sale el nervio óptico, y en la mácula. ¿Ya? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Y por último, tenemos el canal hialoideo, que es embriológicamente es lo que llamábamos el vítreo primario, embriológicamente, que va desde el espacio detrás de la lente o el cristalino y va a ir por medio de la cámara vítrea hasta la parte posterior, ¿no? Al nervio óptico. Pero este canal vítreo, canal hialoideo, desaparece y se vuelve transparente.
después de, digamos, el séptimo mes más o menos de gestación. Entonces, solamente aquí lo nombramos nada más, no hay problema. Hay una enfermedad que se llama persistencia del canal hialoideo en recién nacidos. Entonces, el vitrio de estos niños recién nacidos ya no es transparente, muestra un reflejo diferente. Normalmente tenemos que tener el reflejo de la retina cuando alumbramos con una linternita a los niños, pero cuando no hay este reflejo se llama leucocoría, que significa que el reflejo es blanco, porque puede haber persistencia del canal hialoideo. En este caso hay que operarlo, hay que hacer una vitrectomía. Ya les voy a explicar más adelante. El leucocoría significa que hay algún problema en los medios transparentes, generalmente de los recién nacidos. Puede ser una catarata congénita, una persistencia del canal hialoideo o podría ser un problema en la retina misma, que si no demostramos lo contrario, es una patología altamente mortal, una neoplasia que es la más común en los niños recién nacidos, eh, la neoplasia ocular, ¿no? Que es el retinoblastoma. Entonces ahí no vamos a tener ese reflejito normal de la retina, que es un reflejito anaranjado, rosadito con la luz, sino va a aparecer blanco. Muy bien. Microscópicamente, el humor vítreo tiene fibrillas colágenas, ¿no? Conformadas en fibrillas colágenas, en su histología, no uniformes, que son irregulares, mayor cantidad ahí en la periferia. Pueden estar libres o envueltas en sustancia fundamental, que es el mucopolisacárido, de una o dos capas, ¿no? Estas fibrillas envueltas en sustancia, que son los mucopolisacáridos. Les comenté los mucopolisacáridos, había también el estroma de la córnea y esto nos ayuda para mantener la transparencia. Fíjense que en los tejidos que deben de mantener la transparencia encontramos bastante cantidad de mucopolisacáridos. A veces envuelven una capa, han visto también con estudios histológicos que pueden envolver con dos capas de mucopolisacáridos. Entonces, esta es una de las características importantes también que le debe dar la transparencia a este tejido, que es el humor vítreo. Composición química, ácido hialurónico, es como que le da la viscosidad, la gelatinosidad, ¿no? Aminoácidos, glucosa, ácido ascórbico. Principalmente el ácido hialurónico. La interacción del colágeno con el ácido hialurónico determina la estabilidad, ¿no? El sustento del globo ocular, en realidad un 90%. Estos impiden o retrasan el movimiento de agua que podría haber aquí. O sea, no hay casi, es como les he dicho, es estático, no es dinámico. ¿No? Y hay unas macromoléculas que más están en la parte periférica para no interferir, digamos, en el eje visual, ¿no? Que son los hialocitos, que le dan más que todo estática. Entonces, ¿cuál es la función del humor vítreo? Como es una parte de los medios transparentes del ojo, tiene que ser transparente. Esa es una función importante. Da el volumen al globo ocular, ¿no? Este volumen, como una sustancia gelatinosa, le da elasticidad. Es por eso que cuando nosotros nos tocamos el ojito, se puede hundir un poco, ¿no? Esa es la elasticidad. Por ende, es una sustancia viscosa, pero transparente. Viscosidad y también funciona como filtro para la radiación de las fibras,
para la radiación actínica, o sea, la radiación principalmente ultravioleta. Entonces es importantísimo, chicos, como ven. Muy bien. Terminamos esta parte. Y continuamos. A ver. Ya hemos visto los meos transparentes del ojo, ¿no? Comenzando por la lágrima hasta la parte posterior, que es el vitrio. Ahora vamos a ver al globo ocular por sus capas. ¿Qué significa sus capas? Desde afuera, comenzando incluso por la parte de los anexos, ¿no? La capa más externa, hacia adelante, es la córnea, y hemos visto que es la parte central del medio transparente. Pero la parte periférica está la conjuntiva. La conjuntiva es un tejido muy importante, incluso de protección a la parte anterior del globo ocular. En la parte anterior del globo ocular, ¿no? Después viene la esclera. La esclera también es un tejido más fibroso, ¿no? Ácido hialurónico con sulfúrico también, que va a formar una capa más dura de protección. Entonces vamos a comenzar ahora por la conjuntiva. Nos estamos yendo nuevamente a la parte anterior del ojito. Eso es. La conjuntiva, ¿no? Cuando se inflama, también una de las mayores patologías, y digamos, donde el paciente va a expresar más su molestia son las conjuntivitis, ¿no? El mayor porcentaje de consultas es básicamente por conjuntivitis. Macroscópicamente, la conjuntiva consta de tres localizaciones principales. Localizaciones, no diría tres capas, no son tres capas, son tres localizaciones. La conjuntiva vulvar, esta membrana conjuntiva que recubre la parte anterior del ojo. Lógicamente en la córnea no hay conjuntiva, ¿no? Entonces, desde el limbo esclerocorneal, o sea, la periferia de la córnea, hacia la parte posterior, esa membrana se llama la conjuntiva. Esta conjuntiva va a dar un vuelco, o sea, va a ser un giro casi en, eh, en 180 grados, más entre 160 grados, en los fondos de sacos, que son unos pliegues periféricos, como dice aquí, en el fondo de saco superior, que es detrás del párpado, y en el fondo de saco inferior. O sea, la conjuntiva vulvar es la que vemos prácticamente. A través de la conjuntiva, la parte blanquita que está alrededor de la córnea está tapizada por la conjuntiva vulvar. Después se da la vuelta y esta conjuntiva vulvar va a tapizar la parte posterior de los párpados, que se llama la conjuntiva tarsal, y recubre la parte posterior de los párpados. Macroscópicamente, así podemos dividirla la conjuntiva vulvar, los fondos de sacos, y la conjuntiva tarsal, que no la vemos porque está detrás de los párpados. Microscópicamente, tenemos básicamente tres capas de la conjuntiva, ¿no? Esto estamos hablando de las tres posiciones, o sea, la vulvar, tarsal y el fondo de saco. Tenemos primero un epitelio pluriestratificado, muy parecido al de la córnea, ¿ya?
Comienza con células poligonales basales con núcleos grandes y se van achatando poco a poco. Pareció el de la córnea, en un número de 5 a 7 capas. Luego tenemos el estroma de la conjuntiva, ¿no? Que es un tejido conectivo bastante vascularizado y contiene a las glándulas lagrimales accesorias, que se llama de Wolfram y Krauss. ¿Ya? Entonces, ahí producimos también lágrimas, en un 10% más o menos, porque el 90% de la producción de lágrimas se produce en la glándula lacrimal principal, que se sitúa por debajo del reborde superciliar en la parte externa, o sea, en la parte más temporal. Hay una glándula específica que ya la vamos a estudiar. Esta glándula, a través de microtúbulos, secreta la lágrima y en el 90% va hacia la superficie ocular y después se hace todo el sistema, ¿no? De protección, lubrificación y drenaje de las lágrimas, que ya vamos a ver más adelante. Pero estas glándulas lágrimas accesorias producen más o menos un 10% de la producción de lágrimas. Esto en el estroma de la conjuntiva. Después la tercera capa es la capa glandular, secretora de mucina. ¿Se acuerdan que el filme precordial está dada por de adentro hacia afuera, mucina, agua y lípidos, ¿no es cierto? Entonces, la parte acuosa es la lágrima misma producida por Wolfing y Krauss, la mucinógena producida por las células caliciformes. Entonces, estas células van hasta el epitelio. O sea, son uh, como glándulas que perforan las otras dos capas, el estroma, y va hasta el epitelio. Estas células caliciformes o glándulas caliciformes secretoras de la capa mucinógena, que van a formar una de las capas de la lágrima del filme precordial. Y también tenemos las células de Mans, que nos van a producir mucina también, pero en su mayor porcentaje estas células de Mans se encuentran más cerca al limbo esclerocorneal, o sea, alrededor de la córnea, no en la córnea, en la parte de la conjuntiva. Y también se encuentran unas criptas llamadas las criptas de Henle. ¿Listo? Todas estas glándulas son capas glandulares productoras de mucina. ¿Ya? Entonces, en la conjuntiva tenemos producción de mucina y lágrimas. Eso en la parte microscópica. Muy bien. Después de la conjuntiva viene el limbo. ¿Qué es el limbo? El limbo esclerocorneal es la parte periférica de la córnea donde va a comenzar la conjuntiva y por debajo está la esclera. Son elementos constituidos, digamos, elementos de córnea y de esclera. Se cree que el limbo está básicamente constituido por la terminación periférica de las capas de sustentación de la córnea. O sea, de la capa de Bowman, que es la segunda capa, y de la capa de Descemet, que es la cuarta capa, ¿no? A partir de estas capas se forma el limbo esclerocorneal. Nutrición. Hemos visto que a este nivel existe un sistema vascularizado muy rico. Entonces, como ya les expliqué antes, por capilaridad, la nutrición se hace de la córnea periférica a través del limbo. ¿Ven? Entonces, la córnea se nutre por los costados, por el limbo, capilaridad, por el aire absorbiendo a través del filme precorneal y internamente a través, como ya les expliqué, del humor acuoso por la capa endotelial. ¿Listo? Este es el limbo esclerocorneal.
Bueno, seguimos hacia atrás, chicos, y vamos a ver la esclera, ¿no? Esta túnica es la parte, o sea, ya estamos entrando a ver el ojito desde las capas más periféricas hasta las capas más internas. Lo que hemos hecho antes era los medios transparentes, ¿no? Pues para entender mejor el funcionamiento en las patologías. La esclera macroscópicamente es una túnica opaca que ocupa los 5/6 posteriores del globo ocular, porque el 1/6 anterior lo ocupa la córnea. ¿Listo? En la parte más anterior, por delante está la conjuntiva, ¿no? Entonces, continúa y la esclera se va hasta la parte posterior, recubriendo todo el globo ocular hasta el nervio óptico. En la parte posterior, cuando llega al nervio óptico, esta esclera sufre una suerte de microperforaciones por donde va a pasar las fibras de los axones del nervio óptico, de las células ganglionares del nervio óptico. Se llama la lámina cribosa. Ahí es donde termina posteriormente la esclera. Esta esclera es importante porque es el área, como es una túnica opaca, más o menos fibrosa, es el área donde se insertan los músculos extraoculares, ¿no? Todos los músculos extraoculares, los principales, ¿no? Tenemos los músculos inervados por el tercer par, el músculo oblicuo mayor inervado por el cuarto par y el recto externo inervado por el sexto par, como ya sabemos. Entonces, es el área de insertación de estos músculos. Eso es importante también. Hay muchas patologías en eso. Microscópicamente, la esclera consta de 3 capas. Vamos a ir de afuera hacia adentro, chicos, ¿ya? La lámina epiescleral, que consta de fibras colágenas, ¿ve? Elásticas. Es una lámina túnica opaca dura, fibras colágenas, ¿está? Y elásticas, porque tiene el poder de que cuando apretamos se hunde también la esclera, ¿no? En la parte más anterior de la esclera hay una, digamos, mayor cantidad de melanocitos, linfocitos, macrófagos y no tanto de mucopolisacarios, en menos cantidad. Entonces, ¿por qué en la parte anterior? Porque en la parte anterior, digamos, la esclera reacciona más a todas las injurias, digamos, de los factores externos que pueda haber. Entonces, por eso encontramos células inflamatorias de defensa, ¿no? Con los macrófagos y los linfocitos. Además, hay mayor cantidad de melanocitos para disminuir el pasaje de la radiación, principalmente ultravioleta, a ese nivel. Esa es la lámina epiescleral. Bueno, el estroma, también fibras colágenas, ¿ves? Entonces es un tejido duro. Es un tejido parecido a los tendones. Fíjense qué tan duro es, ¿no? Y está compuesto también por fibroblastos. Entonces, sí, más o menos de la misma composición histológica, es muy parecida a los tendones. Y la tercera lámina, que es la que está más hacia adentro, o sea, está en íntima relación con la coroides, que es ya la segunda capa, ¿no es cierto? La tercera es la lámina fusca, que son también fibras colágenas, ¿no? Más finitas, llaman fibras modificadas, unidas a las capas supracoroideas, que estás ya cerca de la coroides. O sea, están en íntima relación. Esto es importante porque la coroides es la capa vascular, donde va a ayudar a la nutrición también de estas capas más internas de la esclera. Bien, entonces esa es la microscopía de la esclera. Ahora vamos a ver para qué sirve. Bueno, primero la constitución química, las propiedades y función.
La constitución química de la esclera está dado por condroitinsulfatos, como ya les dije, colágeno, que es importante, elastina para mantener esa elasticidad, y en mucho menos porcentaje, mucopolisacáridos y agua. Hemos visto que mucopolisacáridos y agua hay en más porcentaje en estructuras o tejidos transparentes. Bien, propiedades físicas y función también, yo diría, es una membrana opaca, o sea, no deja pasar la luz del exterior al interior del globo ocular, solamente pasa a través del eje visual, a través de la córnea y la pupila, ¿no es cierto? O sea, esta es una membrana opaca que no deja pasar. Tiene la propiedad de extensibilidad, ¿no? Por la elastina, aparte de que el vitrio también nos permite, porque el vitrio es flexible. Extensibilidad ante un golpe, una injuria fuerte, es muy difícil que se rompa esta esclera. Es más fácil que se rompa la córnea que la esclera, pero a veces hay situaciones en que con objetos cortantes, contundentes, se puede romper fácilmente, ¿no? O cuando es muy, muy grave, un estallido del globo ocular y comprometió la esclera, todo. Pero bueno, sirve de básicamente protección. Esa es la acción, digamos, la función principal de la esclera. Aparte de que es inserción de todos los músculos extraoculares. Muy bien, chicos. ¿Está comprendido todo hasta aquí? Ok, nos quedamos. Vamos a continuar con Iris la próxima semana en el mismo horario, por favor, porque ya no tengo nada. El día martes va a ser, ¿no? De 3 a 5. Sí, yo renuevo el link todas las veces. Te voy a enviar al correo, Chile, no hay problema. Esto para que básicamente se grabe y ustedes puedan tener acceso, pues, para un repasito, para los exámenes, para que tengan un poco más fijo los, los conocimientos, ¿no? A ver, que levanten la mano los muchachos. Doctor, doctor, buenas Mil- noches. Milena, ¿no? Marcelo, Sí, Sí, doctor. Gabriela, Flores y Reinaldo, que lo estamos buscando. Perfecto. 5. Creo que han faltado solamente, estos 5, quiere decir que han faltado solamente unos 4 alumnos. Ah, no, está más. Mira, Miriam, Diana, Carolina, Randall. ¿Qué es de los demás? Somos 47. Ya, perfecto. Entonces, a estos chicos que han levantado la mano los voy a tomar en cuenta, ¿ya? Diana, Randall, Reinaldo, Jael, Gabriela, Aarón, Mariet, Joaquín, Ruth, Karina, Nilton, Miriam, Pierina, Luz Ángela. Bueno, listo, muchachos. De repente, ¿alguna duda, alguna inquietud por ahí? ¿No les gusta esta plataforma? Esta plataforma es excelente, mucho mejor que el mío, porque digamos aquí, mira, vamos a aprovechar, voy a compartir. A ver, creo que no he dejado de compartir.
A ver, a ver, a ver. Tenemos algunas opciones en esta plataforma de, digamos, para que no sea muy extenso, recortar algunos videos o en otras. Bueno, después lo vamos a actualizar, no hay problema. ¿Por qué quieren Meet, chicos? Aquí se puede controlar de mejor manera. Es, creo que una herramienta más práctica para el oftalmólogo. ¿Se ve mi pantalla? No, doctor. He dejado de compartir. Ahora se ve mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Les voy a mostrar cuál es la base de la refracción, ¿no? Para que entienda más o menos cómo es la acomodación del cristalino y para que entienda cómo es un ojo miope y un ojo hipermétrope. Eso es importante, ¿no? Esto vamos a considerar este triángulo como un prisma. ¿Listo? Es un prisma en realidad. Si nosotros tenemos la incidencia de los rayos más o menos paralelamente a esta cara del prisma, ¿en qué dirección se van a ir los rayos? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿En qué dirección se van los rayos? ¿Hacia la punta del prisma o hacia la base? A ver, ¿quién sabe? ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor. Los rayos siempre van a ir a la base, chicos, a la base. O sea, de aquí van a salir hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hacia la base. Entonces, si yo tengo dos prismas, digamos, los rayos paralelos que vienen a este prisma van a converger. ¿Entendido? Comprendido, ¿no? Yo tengo Sí, un prisma así. Y otro prisma así. Los rayos paralelos van a diverger. Se van a ir siempre hacia la base, porque esta es la base de tus prismas. Es una curva. Comprendido, ¿no es cierto? Entonces nos Sí, vamos a doctor. abocar a este lado. Este prisma
Mira, voy a dibujar el cristalino. Así es el cristalino. ¿Sí o no? Si yo le pongo una raya aquí, ahí está. Es lo mismo. Este es el prisma y este es el prisma. Si aquí tengo yo un objeto para ver, entonces viene al cristalino con la luz, viene al cristalino con la luz. Entonces, ¿qué va a hacer este cristalino? Cuanto más abombado, va a acercar más, o sea, va a converger más el objeto que estamos mirando. Este objetito llega a nuestra retina. ¿Ven? ¿Listo? Y cuanto más chatito, digamos, este cristalino, aquí, más chatito, o sea, menos poder de convergencia tiene. O sea, esta visión se va a alargar, digamos, al infinito. Toda nuestra visión, así veamos al infinito, siempre va a terminar en un punto. Así estemos mirando a la luna es el punto, pero fíjense a qué distancia está, ¿no? Entonces, cuanto más convexo, perdón, cuando más biconvexo, o sea, más anchito, quiere decir que los músculos del cuerpo ciliar se están contrayendo. Porque cuando se contrae, jala toda la estructura de la coroides hacia adelante, relaja el ligamento suspensorio y se abomba más el cristalino. Esos músculos están trabajando y cuando se contrae más, estamos mirando de cerca. En cambio, cuando se relaja este músculo, toda la estructura del cuerpo ciliar y la coroides se va hacia atrás. O sea, jalan el ligamento suspensorio y ahí está aquí, como esto, adelgazan el cristalino. Entonces, cuanto más delgado el cristalino, quiere decir que los músculos están relajaditos. Eso quiere decir que estamos mirando a distancia. Cuando ustedes quieran descansar, digamos, del trabajo visual, no agarren su celular porque con el celular están cansándose también porque es visión de cerca. Cuando quieran descansar, vayan si viven en edificio, miren lejos, traten de ver a distancia o simplemente cierren los ojos para que no esté trabajando el músculo ciliar. O pueden ver el horizonte, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, esto también esta es la base de la refracción en realidad, la base de la refracción. Esta es una córnea y este es el globo ocular. Bueno, no está mal hecho, pero bueno, ahí, el globo ocular. Aquí está el cristalino. Cuanto más convexa esta córnea, las imágenes se van a poner más adelante. Cuanto más planita la córnea, las imágenes se van a poner detrás. Cuanto más planita la córnea, es en ojos hipermétropes. Cuando más convexa la córnea, es en ojos miopes. Los miopes, digamos, ven esto y lo enfocan ahí. Los hipermétropes ven el objeto y lo enfocan detrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al miope hay que ponerle una lente que lo que está aquí lo lleve más atrás. O sea, produzca divergencia, no convergencia. Para producir divergencia en un miope necesitamos una lente
bicóncava. Fíjense, si nosotros, esto es el sistema de los prismas, aquí está. Si nosotros ponemos esta lente, no vamos a converger como en la lente, como un platillo volador biconvex. Entonces esta lente bicóncava va a llevar el objeto más lejos. O sea, de lo que está aquí dentro, lo lleva aquí, a la mácula, de acuerdo a lo que necesita el paciente. ¿Comprendido? Pero en el caso de un hipermétrope, normalmente ese ojito, el objeto lo lleva más atrás. El ojo es más pequeño inclusive del hipermétrope. Entonces, nosotros tenemos que ponerle una lente que lo traiga más acá, o sea, que produzca convergencia, no divergencia, ya también convergencia, o sea, que lo traiga más adelante, le ponemos una lente biconvexa. Eso. Ya sabemos que si vienen los rayos de afuera, entonces lo van a traer más adelante. Y de lo que estaba aquí, lo van a llevar aquí, con una lente bicóncava. ¿Eh? Si ustedes usan lentes, chicos, por ejemplo, los hipermétropes, toquen el centro de la lente, es más gruesa que en la periférica. Eso es biconvexa. Pero si son miopes, toquen el centro de la lente, es más planito que en la periferia. Es como esto. Ese es digamos, la base de la refracción. Y también es cómo podemos entender de mejor forma la función del cristalino, o sea, la función de acomodación. ¿Ve? Entonces, simple, chicos. Creo que todo está comprendido, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, no hay problema. Muy bien. Entonces, chicos, hasta el día martes. Que tengan una buena noche. Descansen, por favor. Gracias, Doctor, igualmente. Gracias, doctor. Prácticas, no. Bien, con el grupo de prácticas del grupo 2 nos vemos el día de mañana. Sí, doctor, hasta mañana. Buena noche con todos. Espero que les haya servido.